Bienvenido, bienvenida a Más allá de la 3D, este espacio de expansión de conciencia. Este es un momento para detenernos un instante, respirar diferente y empezar a mirar la vida desde una perspectiva más amplia y coherente con quien realmente eres. Aquí exploramos nuevos paradigmas sobre la mente, la energía, las emociones y la forma en la que creamos nuestra realidad, integrando herramientas de neurociencia, conciencia y espiritualidad práctica como puente hacia la 5D. Porque cuando cambia tu nivel de conciencia, cambia la forma en la que percibes la vida, cambian tus emociones, tus decisiones y también cambian tus resultados. Soy Flavia Sierra y este espacio es una invitación a recordar cómo tu energía crea tu realidad. Comenzamos. En el episodio anterior hablamos de cómo reconocer la conciencia 3D, 4D y 5D en nuestra vida diaria. Hablamos de que no vivimos permanentemente en una sola conciencia y de cómo podemos movernos entre ellas dependiendo de lo que estamos experimentando, sintiendo o interpretando en un momento determinado. Hoy vamos a entrar en un tema que puede ayudarte a reconocer muchísimo más rápido desde dónde estás viviendo cada experiencia. Tus emociones. Porque tus emociones son el GPS de tu conciencia. No aparecen para castigarte, no aparecen para sabotearte y tampoco aparecen porque hay algo mal contigo. Las emociones aparecen para mostrarte desde dónde estás interpretando la realidad. Porque lo que sentimos muchas veces no tiene que ver solamente con lo que está pasando afuera, sino con el estado interno desde el cual estamos viviendo lo que ocurre. Cuando comenzamos a observar las emociones de esta manera, dejamos de pelearnos tanto con nosotros mismos. Y esta forma de relacionarnos tiene que ver con la forma en que nos enseñaron, en que aprendimos y en toda la era anterior de la que ya hablé en episodios anteriores. Muchas personas crecieron creyendo que algunas emociones son buenas y otras malas, positivas y negativas, y que todo aquello que consideramos negativo lo rechazamos, lo resistimos o le huimos. Todo esto también está en los episodios anteriores por si no los han escuchado. Tiene todo que ver con esa estructura de la conocida 3D. En muchos de nosotros, nuestro sistema de creencias o nuestros programas internos, ¿qué es esto? Es todo lo que aprendimos, todo lo que ya actuamos sin ni siquiera pensar. Discúlpenme. Esos programas internos nos dicen que sentir miedo significa debilidad, que sentir tristeza es algo que hay que evitar, o que sentir ansiedad significa que algo no está bien o que no estamos bien. Pero desde la conciencia 5D, la perspectiva es diferente. Las emociones, siempre yo les digo, son buenas y mejores. Olvidémonos de buenas y malas, porque viene un programa en el cerebro que ya nos pone resistencia. Las emociones no son un problema, solo son emociones. De hecho, son aliadas que nos permiten saber qué estamos pensando y por lo tanto qué energía estamos generando en nuestro interior. Y esto es muy importante porque esa energía es la que crea nuestra realidad y nuestro futuro. Es prácticamente imposible notar qué estamos pensando, a menos que estemos muy conscientes, pero con lo que sentimos nos podemos poner alerta a qué estamos pensando, porque un sentimiento siempre surge primero de un pensamiento. Y cuando no nos sentimos cómodos, yo les llamo solo sentimientos incómodos, esos son los que traen la mejor información. Em, los pensamientos son energía y las emociones son energía. Y voy a aprovechar para hacer una aclaración porque frecuentemente en videos y recientemente lo digo así y recientemente me hacían la observación en un video que saqué en las redes. Cuando yo hablo de emociones, me refiero tanto a emociones como a sentimientos.
ya que en psicología se hace esa distinción. Si recuerdan los episodios 2 y 3, yo explicaba que en la tercera dimensión se hace separación, se hacían etiquetas, había esa dualidad, todo era muy mental, lógico y racional. En la conciencia 5D se enfoca o nos enfocamos más en la experiencia personal y al sentir. Y entonces, partiendo de esto, emociones y sentimientos, independientemente de dónde se originen, que es la distinción que hace la psicología, se sienten en el cuerpo, todas se sienten y además todas influyen en nuestra vida, que es lo que manejamos desde esta conciencia. Entonces, aclarado esto, regresemos a que las emociones son información. Son señales internas que muestran cómo está respondiendo tu sistema nervioso a la manera en que estás percibiendo alguna situación. Por eso, si se dan cuenta, dos personas pueden vivir exactamente la misma experiencia y reaccionar completamente distinto, porque viene justamente de los programas internos, de ese inconsciente que nos está haciendo actuar en todo momento y que ni cuenta nos damos. Porque no reaccionamos solamente a lo que ocurre, reaccionamos a la interpretación que hacemos de lo que está ocurriendo. Y ahí es donde la conciencia participa. Cada emoción o sentimiento comienza a mostrarte algo. El miedo puede mostrarte dónde te sientes insegura o inseguro o desconectado de ti mismo. La frustración puede mostrarte dónde estás intentando controlar demasiado. La ansiedad puede mostrarte que tu cuerpo lleva demasiado tiempo viviendo en alerta. Te está dando información. La tristeza, por ejemplo, puede señalar o mostrar algo que necesita ser acompañado o liberado. La decepción te indica dónde estás teniendo expectativas. Donde hay expectativas es muy común que vaya a haber decepción o desilusión. Y la paz, por el otro lado, confirma tu alineación. Estás totalmente coherente o congruente. Las emociones no llegan para destruirte, llegan a informarte. Y cuando dejamos de verlas como enemigas, empezamos a escucharlas de otra manera. Yo siempre hablo de emociones cómodas o incómodas. Y es momento de pensar que las incómodas tampoco lo son, porque también es un programa. Simplemente es mejor identificarlas así, es aquellas que no nos gustaría sentir, pero en el momento que las empezamos a ver de esta manera, hasta las agradecemos. Entonces, vamos a ver con todo esto cómo impacta, por ejemplo, el mundo corporativo, que es un mundo que me inquieta, en donde veo una gran oportunidad de hacer cambios, no solo dentro de las empresas y con los seres humanos, sino de ahí hacia afuera, porque a donde vamos nos llevamos a nosotros. No separamos las cosas como antes se creía. Esa es justamente una perspectiva de la 3D. Imaginen a un líder llegando a una junta ya emocionalmente saturado, afectado, preocupado con cualquiera de estas emociones. Lleva semanas bajo presión, durmiendo poco, resolviendo problemas todo el día y viviendo en tensión constante. Puede que la causa incluso no necesariamente sea trabajo. A lo mejor tiene algún conflicto o alguna preocupación familiar, cualquier tema o muchos en todos lados. Pero como nunca aprendió a regular lo que siente, entonces va a entrar a esa reunión con esa energía de estrés, de frustración, de urgencia y quizás algunas más. Y aunque nadie diga nada, aquí les preguntaría si les suena familiar, aunque nadie diga nada, se nota y se siente. Y todo el ambiente inmediatamente cambia. Porque además, en ese momento, cada uno de los participantes se hace su propia historia mental de lo que pasa y de lo que va a pasar. Entonces, empieza la junta y las personas
empiezan a hablar menos, otros probablemente dejen de proponer ideas. O sea, todo el mundo es como que se encoge, se aprieta y entonces ya no fluyen las cosas. Empiezan a surgir las emociones de cada uno de los integrantes de la junta y algunos comienzan a responder posiblemente a la defensiva, interpretando que es un ataque lo que le están diciendo, tomándose las cosas personales. La creatividad baja porque empieza a bloquearse la mente. La comunicación deja de fluir, se vuelve más rígida, más hermética, más básica. Y poco a poco todo el mundo empieza a funcionar desde alerta emocional. Yo me recuerdo allá en mis primeros trabajos eso ocurría, o sea, desde que veíamos entrar al director ya se empezaba así a notar las miradas entre unos a otros, solo de saber que venía caminando. Lo más impresionante es que muchas empresas creen que tienen problemas de productividad cuando en realidad lo que tienen son sistemas nerviosos agotados dirigiendo culturas completas desde la supervivencia. Porque además las emociones se contagian y una organización es el reflejo de su líder. Un líder en calma puede regular un equipo, pero un líder viviendo constantemente de miedo, presión o frustración también puede desregular a toda una organización. Y muchas veces el burnout no comienza solamente por exceso de trabajo, comienza por exceso de supervivencia emocional sostenida. Eso es la realidad en la conciencia 3D. La conciencia 3D interpreta muchísimas experiencias como amenaza. Amenaza de perder, amenaza de equivocarse, amenaza de no ser suficiente, amenaza de quedarse sin control, amenaza de ser rechazado. Y cuando el cuerpo percibe amenaza, entra automáticamente en supervivencia. En ese momento cambia la respiración, cambian los pensamientos, cambia la tensión muscular, cambia la energía emocional, incluso cambia la química interna del cuerpo. Ahora fíjense, vamos a ver esta misma situación desde una conciencia más regulada y más presente, que es totalmente posible. La persona sigue teniendo responsabilidades, sigue enfrentando presión, sigue teniendo días difíciles, preocupaciones, sigue sintiendo, sigue pensando, pero ya no descarga automáticamente todo lo que siente sobre los demás. Imaginen que es una persona consciente de todo esto, del impacto de todo esto, y respira antes de reaccionar. Escucha más, habla desde mayor claridad y puede sostener conversaciones difíciles sin entrar inmediatamente en defensa o agresividad. Incluso ese líder comunica al equipo responsablemente cómo se siente y se muestra vulnerable, reconociendo que la vulnerabilidad no es un símbolo de debilidad como típicamente nos enseñaron. La vulnerabilidad no es símbolo de debilidad, es un símbolo de una gran fuerza y de un gran valor. De esa manera evita todas las historias que los equipos se hacen y no solo eso, abre ese canal de comunicación para cuando otros miembros de su equipo tengan situaciones similares, porque ¿quién no las tiene? Eso transforma completamente la energía del equipo. Porque cuando una persona trabaja desde ese espacio, también influye en el estado emocional de quienes lo rodean. Su energía impacta la comunicación, las decisiones, la cultura, los resultados, la productividad y la manera en la que otros se sienten dentro del entorno laboral. Y ahora vamos a entender algo muy importante. El liderazgo consciente no empieza aprendiendo técnicas de liderazgo, empieza aprendiendo a regular el propio estado interno. Y esto no solamente ocurre en el trabajo. Hace algún tiempo escuché una historia muy simple, pero muy humana.
Una clienta me contó que llevaba días sintiéndose emocionalmente agotada, todo le molestaba, todo le parecía pesado, estaba muy irritable, sin darse cuenta que lo estaba. Y se dio cuenta hasta que fue a una cafetería y la persona que la atendió se equivocó en su orden. Cuando ella se dio cuenta que la chica se había equivocado, entonces sintió un enojo desmedido. A eso yo le llamo el piloto automático, esa reacción automática. Estuvo a punto de reaccionar mal, de reclamar y probablemente de ser grosera o agresiva con la persona para descargar todo eso que venía acumulando. Pero justo antes de esa acción de reaccionar, porque el pensamiento vino y la sensación vino, pero la reacción le trajo un instante de conciencia, esa fracción de segundo que cuando has empezado a practicar moverte desde otro espacio te permite pensar antes de actuar. Y ella se cachó, como decimos en México, esto es que se dio cuenta, descubrió que el problema no era ni el café, ni la muchacha, ni el error mismo. Se dio cuenta cómo ella se había estado comportando en los últimos tiempos y que era todo lo que llevaba acumulado internamente. Eso la hacía estar en casi cero tolerancia, cero paciencia y seguramente en niveles de muchas cosas muy abajo, porque se va haciendo como una bola de nieve. Y ahí entonces ella pudo darse cuenta del cansancio, de la saturación emocional y de esa desconexión que tenía consigo misma. Y entonces descubrió algo que nos pasa muchísimo a los seres humanos, que en una buena cantidad de ocasiones no reaccionamos solamente, yo me atrevería a decir que en un alto porcentaje, no reaccionamos solamente al momento presente, reaccionamos a todo lo que venimos cargando emocionalmente desde hace días, semanas o incluso años. Todo aquello que no hablamos se queda en nosotros y se va manifestando como emoción y eventualmente tal vez como enfermedad en el cuerpo. Entonces, cuando logramos observar eso, empezamos a responder diferente. Entonces no hay acumulación y por eso las emociones son tan importantes, porque empiezan a mostrarte no solamente lo que sientes, sino desde dónde estás viviendo tus experiencias. También quiero aclarar aquí algo importante. Evolucionar en conciencia no significa no volver a sentir, ¿no? No quiere decir que no vas a volver a sentir miedo, tristeza, frustración, enojo. Seguimos siendo humanos, seguimos sintiendo, pero dejamos de verlas como malas, dejamos de rechazarlas, las observamos, escuchamos qué nos están queriendo decir, pero las escuchamos con amor, con compasión, con ternura, como los mejores aliados. Y en ese momento las emociones ya no dirigen completamente nuestra vida. La conciencia empieza a acompañarlas, empieza a observarlas, a escucharlas, a regularlas, y entonces empezamos a descubrir el gran poder que tenemos los seres humanos, donde en lugar que las emociones nos controlen, nosotros las gestionamos y las aprovechamos a nuestro favor. Por eso evolucionar en conciencia no significa dejar de sentir, significa desarrollar una relación más consciente con lo que sentimos, sean emociones o sentimientos. Al final es lo que sentimos. Y esa simple observación puede cambiar muchísimas cosas. Puede cambiar una conversación, puede cambiar una decisión, puede cambiar una reacción e incluso puede cambiar tu vida entera. Lo más importante de este episodio es entender que tus emociones no son errores, son mensajes, son indicadores internos que muestran
¿Desde qué estado de conciencia estás viviendo tu experiencia humana? Y cuando aprendes a escucharlas y a relacionarte con ellas de esta manera, empiezas a entenderte de una manera más amorosa y consciente. También empiezas a ser más flexible contigo misma o contigo mismo, menos exigente, porque dejas de luchar constantemente contigo y empiezas a acompañarte a ti misma o a ti mismo diferente. Y así llegamos al final de este episodio. Hoy aprendimos que las emociones no son solamente reacciones automáticas, son señales que pueden ayudarte a reconocer desde qué nivel de conciencia estás viviendo cada momento. Y quizás una de las preguntas más importantes que podemos empezar a hacernos es esta. ¿Estoy viviendo esta experiencia desde miedo y supervivencia o desde presencia y conciencia? Con esto los dejo hoy. Los espero en el siguiente episodio. Bendiciones para todos. Gracias por compartir este espacio conmigo. Te invito a integrar en tu vida cotidiana lo que escuchaste hoy, porque la conciencia no transforma nuestra realidad solo cuando la entendemos, la transforma cuando la practicamos. Cada episodio es una invitación a mirar diferente, elegir diferente y abrir nuevas posibilidades, porque cuando tú estás bien, tu energía cambia. Y si cambias, tu energía cambia. Todo sale bien. Si este contenido aporta valor a tu camino, por favor compártelo con alguien más que también esté listo para recibir y abrir su conciencia a nuevos paradigmas. Nos escuchamos muy pronto en el siguiente episodio.